Faltan 15 minutos para el mediodía y llega uno de los instantes más palpitantes de este Congreso Nacional de Radios Escolares, porque lo que vamos a presenciar a continuación es la radio en directo. Y tenemos aquí a una mujer que se examina todas las semanas. Es una de las mujeres más examinadas del país, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno cada martes en el Consejo de Ministros. Aquello es algo más que un examen. Total. También está la consejera de Educación, Eva Ledo, que desde que llegó al cargo, antes de sentarse en la silla, ya se estaba examinando después de un periodo agitado en la gestión de la educación aquí en Asturias. Y están con nosotros también los estudiantes de Radio Periferia del Instituto La Hería de Oviedo, que van a someter a examen a la ministra y a la consejera, con preguntas y con repreguntas. Gracias, adelante, la antena es vuestra. Muy buenas a todos y a todas. Nosotros somos Deva Calvo y Mateo Fernández, de Radio Periferia del IES La Hería de Oviedo. Bueno, esperemos que todos ustedes estén disfrutando tanto como nosotros este Congreso Nacional de Radio Escolar. Y bueno, estamos muy felices de que nuestra ciudad haya este año podido ser la anfitriona de un evento tan importante como este. Hoy estamos muy emocionados porque estamos con una entrevista con personas que tienen mucha influencia en nuestra vida escolar, como alumnos que somos. La ministra de Educación y la consejera de Educación del Principado de Asturias. También queríamos agradecer al INTEF, la Consejería de Educación y demás organizaciones por hacer posible este congreso y también por darnos la oportunidad de participar en él. Muchas gracias. 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 Bueno, antes de comenzar las preguntas que teníamos preparadas para ustedes, nos gustaría que ambas se presentasen a sí mismas, únicamente dando 3 datos de ustedes que consideren ustedes más relevantes. Si quiere empezar usted, señora ministra. Bueno, pues muy buenos días y encantada de poder participar en este congreso de la radio escolar aquí en Oviedo. Esta pregunta es difícil, que una misma se describa con 3 palabras, con 3 adjetivos, para mí no es sencillo, pero mira, ayer celebramos, como seguramente sabréis, el Día Internacional de la Mujer Rural, pues seguramente esa sería mi primera descripción. Soy una mujer de casi 48 años, una mujer rural que nació en un pueblo de 400 habitantes. Otro calificativo que me aplicaría, bueno, pues sí, me gusta también explicar y contar que soy madre de un hijo, que para mí, desde luego, como seguramente para todas las madres y todos los padres, lo más importante que tengo en mi vida. Y ahora, bueno, pues llevo ya 4 años al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y bueno, y tratando de hacer bien mi trabajo cada día y sobre todo tratando de mejorar la calidad de la educación de mi país. Pues efectivamente estoy de acuerdo totalmente con la ministra. Es una pregunta muy bien complicada. Antes de todo, pues agradecer el estar con vosotros hoy aquí. Para mí es un orgullo y un placer poder hacerlo. Y respecto a mí, pues yo creo que si algo me caracteriza es que soy muy apasionada, tanto en la vida personal como en la profesional. Me apasiona mucho todo lo que me toca ocuparme en cada momento. También una enamorada de la educación total. Pienso que es el pilar fundamental, el motor de la sociedad. Y tengo que reconocer que tengo siempre ese toque y busco siempre el humor como medida que a veces suavice un poquito la tensión cuando hay algún tipo de polémica o de problema. Me parece fundamental buscar esa sonrisa que todo tema tiene, ¿no? Y quizás sonriente en ese sentido, ¿no? Buscar el toque de humor. Bien, Eva, la siguiente pregunta va a ser para ti. Tenemos entendido que esta es la primera entrevista que concedes desde que ocupaste el cargo. Mira. Así que pues, Tela. Como obviamente no queremos meter más presión, la pregunta también va a ser para ti. Y es, ¿cuáles son tus prioridades para este tiempo que tienes de legislatura? Pues mira, una prioridad mía, que posiblemente pueda parecer que no estoy en la tierra, que no tengo los pies en la tierra, y que os aseguro que si los tengo estoy en el día a día, pero una prioridad mía fundamental
es sacar esa sonrisa que acabas de sacar en todos, sacar esa ilusión y esa motivación en el alumnado, que vaya a clase todos los días con ganas de aprender. Y considero que es una prioridad con dos sentidos. Y el otro es que vayáis con el reconocimiento que los docentes necesitan y que los docentes se tienen más que ganado. Nuestros docentes son fundamentales en el sistema educativo, dan todo, todos los días, están a vuestra disposición continuamente y yo creo que tenemos que conseguir que vayáis con esa ilusión al aula y con ese reconocimiento de los docentes y transmitirlo a la sociedad. Para mí esa es una prioridad fundamental. Otra prioridad es que tengáis los recursos que necesitáis para poder sacar todo el provecho de vuestro potencial y que lo sintáis vosotros reconocidos, vuestro desarrollo personal y profesional. Y, por supuesto, no puedo olvidarme de la prioridad del Pacto de Asturias Educa, en el que vamos a hacer llegar recursos que siempre van a mejorar la calidad educativa y el día a día de la labor profesional de los docentes. Prioridades ambiciosas. Bueno, entiendo que hables tanto de los docentes, ya que usted mismo ha sido tanto profesora como inspectora. Y bueno, teniendo en cuenta pues, tanto sus cargos como los que ha tenido la ministra, quería preguntarles que, bueno, desde su punto de vista, ¿qué significado tiene la educación, sobre todo aquí en España y en Asturias? ¿Y cuál es la importancia que tiene ahora mismo como agente transformador de la sociedad ahora española joven? ¿Voy yo? Si puede empezar usted. Toda. Es que la educación es la base de todo. Al final, cuando hablamos de educación, sobre todo hablamos de cómo nos permite crecer a las personas, pero sobre todo es la puerta básica para crecer también como sociedad. Al final, la educación es lo que nos permite formarnos, es lo que permite construir nuestro pensamiento crítico, es la que nos permite y nos da valores y enseñanzas tan importantes como el respeto, el reconocimiento de la diversidad. La educación, al final, para mí, desde luego, es la herramienta básica que permite no solamente el crecimiento individual, sino también el de una sociedad en su conjunto. Al final, creo que cualquier sociedad que se precie, cualquier sociedad democrática que quiera crecer, que quiera mejorar, su principal base se radica fundamentalmente en la educación. Con lo cual, cuando me preguntas qué importancia tiene la educación, la tiene toda, porque es la principal base de cualquier sociedad democrática que se precie. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Para mí la educación es el motor transformador de la sociedad, un motor inmediato, es el que pone en marcha a la sociedad y el que hace que gire hacia el sentido que necesitamos que gire. Para mí la educación es un arte, es el arte de hacer llegar a todos nuestros estudiantes las herramientas y los instrumentos que necesitan para poder sacar todo el potencial que tienen y para poder desarrollarlo. Esa es la educación. La educación y la forma de enseñar ha ido cambiando mucho estos últimos años. En concreto, quería comentar la ley que está aplicando ahora mismo, que es la LOMLOE. Esta fue creada en el 2020 y Se escucha al público, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Y entró en vigor en el 2021 bajo su responsabilidad como ministra. Sí. En anteriores declaraciones sobre esta, usted ha dicho: es una ley a favor de todos los que lleváis años bajo el radar, innovando en vuestra aula, a favor de los que nunca dejáis de buscar formas para que ninguno de vuestros alumnos se quede rezagado. Han pasado ya 4 años desde su implantación. ¿Creen que están dando los resultados esperados? ¡Ay! Aquí. Esta sería la pregunta perfecta para hacerla al público, pero mira, si me permites, yo seguramente además tendremos, aunque sea poquito tiempo, porque es verdad que ha habido un pequeño retraso en el avión y no tendré el tiempo que me gustaría para poder hablar especialmente con todos los docentes, pero ellos que están además en la realidad del día a día son perfectamente conscientes y conocedores que seguramente los frutos o los resultados
de las nuevas leyes no son resultados que se ven a corto plazo. Es verdad que la educación y las implantaciones de las leyes necesitan un tiempo, también un tiempo de maduración para poder empezar a comprobar sus primeros frutos. Y yo aquí sí que quiero también lanzar un reconocimiento y un agradecimiento a los maestros, a los profesores, a los docentes en su conjunto, porque soy perfectamente consciente que cuando ha habido distintas modificaciones de las distintas leyes, modificaciones de leyes, nuevas leyes, al final los que más las sufren son los profesores, son los maestros, son en definitiva los docentes. Y lógicamente sin su trabajo y sin su implicación sería muy difícil que buenas leyes como es la actual, como es la LOMLOE, permitiera traer buenos frutos. Al final lo que se ha buscado con la LOMLOE es efectivamente cambiar esa forma de enseñar y esa forma de aprender. Es buscar en definitiva también unos aprendizajes que estén más pegados a la realidad y donde el aprendizaje memorístico no sea, digamos, la primera cualidad o la primera característica, pero es verdad que además soy perfectamente consciente y yo me gustaría que aprobada esta ley, que además ya lleva unos años puestas en marcha, seamos capaces de conseguir de una vez esa estabilidad en el sistema educativo que ha sido tan demandada siempre por parte de los profesores y también por los distintos partidos políticos, porque sinceramente creo que es una buena ley, una ley que ya afortunadamente se está aplicando en todas nuestras comunidades autónomas y que claramente ya estamos viendo esos primeros resultados positivos. Entiendo. Ahora, Eva, te toca. A nivel autonómico, ¿cómo crees que ha afectado en concreto aquí en Asturias? Porque nuestro propio instituto está aquí, entonces, a ver qué opinas tú. A ver, yo pienso que es una ley muy importante que nos pone la realidad en las aulas. Estamos hablando de una ley que cambia la metodología y introduce unas metodologías activas, utilizando los recursos que tenemos dentro de las aulas. Al mismo tiempo, incide mucho en la inclusión, que es otra importante característica de esta ley. ¿Cómo ha afectado? Pues, lógicamente, la implantación de una norma exige un periodo transitorio, que es en el que nos encontramos. Ya está implantada, pero todavía estamos en esos ajustes que hay que hacer para que luego vaya rodado y tenga esa estabilidad. Tenemos que tener en cuenta una cosa, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, porque considero que es muy importante tener en cuenta esto. Somos la primera generación de docentes que le toca no replicar el modelo de enseñanza que ha recibido. Eso es un cambio sustancial, eso es un cambio muy importante. Y eso significa que los ajustes pues van a irse produciendo a lo largo de un periodo transitorio, bueno, pues que igual en lugar de ser 4 años son 6, pero desde luego sí se está viendo ya una mejora importante en esa metodología que empieza a ser bidireccional. En clase, la enseñanza no es solamente en una dirección, sino que vamos aprendiendo todos de todos y, lógicamente, el docente es el que tiene que indicar cómo tiene que irse construyendo el conocimiento, cómo tiene que irse construyendo las habilidades, la cualificación, las competencias. Entonces, yo creo que la ley es una muy buena ley, necesita un tiempo y tenemos que tener en cuenta que los docentes estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Estamos yendo a un modelo distinto del que hemos conocido toda la vida. Luego, yo creo que estamos ante un buen momento y, desde luego, mis felicitaciones a todos los docentes que sé que les está costando y que están haciendo un esfuerzo impresionante y, sin embargo, se está sacando adelante. No es sencillo, la verdad que no es sencillo, pero tenemos ahí un magnífico equipo de más de 700.000 profesores y maestros en nuestro país que están permitiendo, ¿no?, sacar adelante esta ley, que sinceramente es una buena ley, pero es verdad que seguramente cuando un gobierno legisla y aplica o aprueba, mejor dicho, una ley, es verdad que cuando comienzas a aplicarla surgen muchas veces dificultades y tenemos también que ser capaces de que esta aplicación de la ley, que este desarrollo de la ley la podamos hacer acompasada con la propia realidad de los docentes, porque al final un profesor tiene que hacer, muchas veces les exigimos mucho más de lo que es su tarea o su trabajo pedagógico en el aula. Entiendo. Y ya para las dos, después de estos años de ver cómo funciona, ¿qué planes tenéis para los 2 años restantes de legislatura? ¿Se os ocurre algún pequeño cambio que podría ayudar? ¿O simplemente pensáis que está bien como está y que hay que dar un poco más de tiempo para seguir viendo los resultados? Sí, claro. Yo creo que siempre hay que tener esa ambición de mejorar las cosas.
y en la educación, por supuesto. Yo como reto, como objetivo, ¿qué me gustaría en este tiempo que nos viene por delante? Reforzar la equidad. Es decir, para mí, como seguramente para todos los que estamos aquí, es básico que cualquier chico, que cualquier chica pueda educarse, pueda formarse, independientemente de dónde radique el código postal de su vivienda o independientemente de cuál sea su situación económica y la de su familia. Y, por tanto, ahí, desde los gobiernos y las administraciones, tenemos que apostar por esos mecanismos que posibiliten esa igualdad de oportunidades para todos o para todas, independientemente de dónde vengan y de dónde vivan. Segundo objetivo, mejorar y consolidar el bienestar educativo. Y ahí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de inclusión y, en definitiva, es construir o generar esos espacios educativos seguros para nuestros estudiantes y para el profesorado. Y, en tercer lugar, dentro de ese bienestar educativo está, por supuesto, los alumnos, pero para mí ahora, en estos momentos, que estamos ya en la segunda parte de la legislatura, la prioridad es el profesor, es el profesorado, es el docente. Lo decíamos anteriormente, hemos aprobado una ley, se está desarrollando una ley, ha habido una sobrecarga muy importante que ha caído fundamentalmente en los hombros del maestro y del profesor, y ha llegado también el momento de que les demos a ellos, primero, el reconocimiento que merecen, y ese reconocimiento es hablar de las ratios, es hablar de la reducción horaria en aula y es, en definitiva, mejorar también sus condiciones para que ellos, además, puedan desempeñar todavía mejor su trabajo en sus centros educativos. Y, bueno, anteriormente la ministra ha dicho que cree que esta ley por fin va a prolongarse durante muchos años, lo cual me alegra mucho escucharlo, ya que a lo largo de mi educación pues, he tenido varias leyes y a veces el cambio puede ser algo molesto para los estudiantes, al final genera cierta incertidumbre. Entonces me ha alegrado mucho escuchar que esto puede ser ya más definitiva. Y bueno, a raíz de esta ley me gustaría preguntarles qué plan tienen para, en el marco de esta ley, los fondos europeos, ya que la radio escolar, por ejemplo, es un ejemplo de lo que ha traído, de algo nuevo que antes no estaba en el sistema, en la escuela más tradicional. Los fondos europeos pues, han financiado en parte la radio y yo tengo entendido que ahora que tenemos ya pantallas digitales en clases, también están en parte subvencionadas por los fondos europeos. Y me gustaría saber si van a poder tener aún más innovación a las aulas para poder mejorar la calidad de la educación. Bien, pues a ver, nosotros ahora mismo en relación con fondos, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos muy enfrascados en un pacto a través del que queremos hacer llegar los recursos que nos están demandando. Y, de hecho, estamos involucrando a todos los docentes en todos los cambios normativos que estamos realizando a través de grupos en los que vamos mejorando normas para hacer llegar esos recursos y para hacer llegar esas necesidades también en norma. En cuanto a cómo tenemos previsto la utilización de estos recursos, en principio queremos prolongar la etapa educativa gratuita, en ello estamos, y hemos implantado una red de escuelas infantiles que estamos ahora mismo integrando y extendiendo, de manera que la etapa educativa desde que naces hasta que a lo largo de toda tu vida vas desarrollando tu carrera profesional, que antes decíamos cuando acabas la universidad, ahora decimos siempre, ¿no? Podamos tener a nuestro lado a la educación. De manera que ahí, en fondos, estamos involucrando un gran esfuerzo en educación infantil, en las escuelas de educación infantil. También, a nivel de digitalización, nosotros lo que tenemos es un plan de refuerzo de competencias. Vamos hacia competencias matemáticas, lingüísticas, también inclusión, y en ese sentido involucraremos también, lógicamente, recursos digitales para ayudar a reforzar todas estas competencias. Ahí es donde estamos nosotros centrando los esfuerzos, a través de recursos que nos llegan de Europa. Yo, de fondos europeos, dos proyectos. Uno lo comentaba la consejera, que es hablar de la educación. Cuando hablamos de la educación y hablamos de educación primaria, por supuesto, educación secundaria, hay una parte educativa que, aunque no sea una etapa obligatoria, como es la educación infantil, para mí es una etapa, como seguramente para todos los docentes, fundamental. Entonces, una de las políticas que hemos desarrollado más importantes con los fondos europeos es ampliar y ensanchar esa oferta dentro de la educación pública, especialmente del tramo de 0 a 3 años.
y se han invertido, para que os hagáis una idea, aproximadamente 670 millones de euros en toda España, que ha permitido la puesta en marcha de más de 60.000 nuevas plazas públicas y gratuitas, que esto también es importante recordarlo, públicas y gratuitas de 0 a 3 años. Esa ha sido una de las políticas más importantes desarrolladas con los fondos europeos. Y la otra, y me voy, digamos, al otro extremo de la tabla, es la puesta en marcha de nuevas plazas. En este caso son más de 350.000 nuevas plazas, también en este caso mayoritariamente públicas, de formación profesional, porque cada vez más son un número mayor los jóvenes que están interesados en la formación profesional, y veíamos una necesidad de seguir ampliando el número de plazas, y en este momento, como os digo, hay ya más de 1.200.000 jóvenes en nuestro país formándose en formación profesional, y casi 350.000 plazas más han sido posibles gracias a estos fondos europeos. Bueno, me alegra escuchar que este dinero está siendo también invertido, sobre todo en educación primaria, que al final es la base del resto del sistema, es la parte más importante. Pero bueno, ahora ya para ir cerrando un poco la entrevista, que no sé cuánto tiempo nos queda, bueno, me gustaría hacer una pregunta evidentemente sobre la radio, teniendo en cuenta el evento en el que estamos. Y simplemente preguntarles que, bueno, desde su punto de vista, ¿qué función tiene la radio como elemento pedagógico o de desarrollo educativo en los estudiantes y en los centros educativos? ¿Pienso yo? Bueno, sí. A ver, en la radio a mí me gusta la idea de que pueda ser la voz del aula, ¿no? La radio introduce una serie de elementos importantes a la hora de desarrollar el potencial del alumnado, y es que le permite un trabajo en equipo que no siempre es fácil y que cada vez está más introducido en la metodología del aula, pero lo que es la radio en sí te permite, tienes que estar en contacto con un equipo para poderla llevar a cabo. Ese trabajo en equipo es fundamental, sobre todo cuando lo pones en práctica de forma tan inmediata y el resultado es tan tangible, ¿no? Está tan cerca de todos. Al mismo tiempo, te permite ir creciendo en habilidades lingüísticas y en comunicación oral, en saber hablar al público. Hoy en día eso es más común porque todos tenemos herramientas digitales y aplicaciones que utilizamos, y sobre todo los estudiantes las utilizáis mucho y habláis mucho en público, pero el hablar en público sabiendo que al otro lado te está escuchando mucha gente en el momento instantáneo que tú estás hablando, ya tiene otro talante, ¿no? Nosotros por eso estamos potenciando mucho la radio en los centros educativos. De hecho, a mí me gustaría aprovechar el momento para invitar a todos los centros a que participéis en la plataforma que tenemos en Educastur. En Educastur Radio tenemos una plataforma en la que ahora mismo están apuntados ya 80 centros. Todos aquellos que tengáis emisoras, pues sería bueno que pudierais aprovecharlo y allí colgar recursos. Hay ahora mismo recursos sonoros, hay una serie de recursos también, muchos de ellos elaborados por el CIF de Comunicación, Imagen y Sonido, el CIFLAN de Langreo. Y es muy rico para todos el poderlo aprovechar, poderos beneficiaros de lo que están haciendo otros alumnos y otras alumnas, y así ir creciendo en esta herramienta que nos proporciona hoy en día este programa, que yo creo que está teniendo un gran éxito y que además lo saboreáis, se os pone una sonrisa cuando estáis con ello. Bueno, yo es que además tengo que reconocer que yo soy una apasionada y una enamorada de la radio. De hecho, me atrevería a decir a todos los que están esta mañana aquí acompañándonos en este congreso, incluso seguramente a vosotros, por supuesto, todos seríamos capaces de recordar un pasaje de nuestras vidas donde la radio es protagonista. Todos. O sea, yo, por ejemplo, siempre que hablo de la radio es que no puedo evitar recordar fundamentalmente, bueno, en mi casa la radio está encendida siempre, siempre. Y fundamentalmente a mí la radio me lleva a recordar, por ejemplo, a mi padre, porque todos los días cuando iba al campo, estaba por casa, la radio siempre estaba encendida, pero especialmente yo los domingos por la tarde lo compartía con él y escuchaba, y de hecho a mí me ayudó, me provocó también que me aficionara al deporte, especialmente también al fútbol, porque escuchaba la radio con él, y por eso esto es una confesión personal. Es verdad que para mí, como digo, soy una gran enamorada de la radio, pero mira, la radio es que yo creo que recoge algo que entronca de una manera fundamental con algo que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de contar y la capacidad de escuchar. Y en esa simbiosis generan muchos valores, muchos recursos que se ponen en marcha, como es la empatía, como es el respeto, como es el saber trabajar en ese equipo. Y por eso a mí
la radio escolar, la radio educativa, me parece un recurso básico, sobre todo porque, fijaros, yo creo que se convierte un poco como en un laboratorio de ciudadanía. Es ese espacio, como digo, que te permite no solamente mejorar esas competencias o esa capacidad oral, expresiva de los estudiantes, sino ese trabajo, lógicamente, en equipo, también educar una herramienta muy poderosa que tenemos, como es la voz, que es la que nos permite contar las cosas, que es la que nos permite expresar cómo estamos. Y sobre todo también, yo creo que ya que estáis vosotros dos aquí haciéndonos la entrevista, en un momento donde seguramente la desinformación circula a demasiada rapidez o con una velocidad demasiado acelerada, enfrentaros a la radio, tener que trasladar y explicar y dar información, os lleva también a hacer un trabajo previo de cotejar y de comprobar que una información es certera o es una información falsa, investigar el porqué de esa información, quién lo dice, si es cierta, si no es cierta, con lo cual creo que se trabajan una serie de competencias que son absolutamente fundamentales y yo por eso, en fin, animo y pido, ¿no?, que los centros educativos, que es verdad que cada vez más, porque yo creo que esta es ya la tercera edición de este congreso que hacemos, empezamos en Extremadura, hemos estado en Castilla-La Mancha, ahora recae aquí en Asturias y cada vez más son los centros educativos los que están trabajando esta radio escolar, esta radio educativa y ojalá, ¿no?, continúe así porque me parece de verdad que es una magnífica experiencia que además nos pone a trabajar muchísimas competencias dentro de ese laboratorio de ciudadanía que a mí me parece que es la radio escolar. Y esto es el directo también. Es genial escuchar toda esa opinión porque creo que a muchos de los que estamos aquí también nos encanta la radio, también escuchar cómo trae esos buenos recuerdos a las personas en una época en la que la verdad es que antes la radio se escuchaba mucho más, ahora está siendo un poco absorbida por otros medios de comunicación, pero si todavía no ha desaparecido es porque es muy importante, como estáis diciendo. Y está también muy bien escuchar que es tan útil para todos los alumnos, porque nosotros que hacemos radio, por ejemplo, podemos ser testigos de que efectivamente ayuda a la gente a abrirse, incluso a las personas que a veces les da miedo expresar cosas, les ayuda a hablar de temas con los que se sienten cómodos. Estaría bien seguir escuchando de esto, pero desgraciadamente se está acabando el tiempo. Queremos dar las gracias por darnos de nuevo esta oportunidad, también por haber podido escuchar vuestras opiniones y pues esperamos que todos disfrutéis al máximo de este congreso y bueno, nada más que decir. ¡Qué bien!